Hay cosas que no podemos controlar en nuestras vidas, así como no puedes controlar tampoco el viento. Tengo en mi memoria por lo menos 2 experiencias de vientos incontrolables, donde lo único que uno puede hacer es resistir. La primera fue una cola de tornado que pasó por nuestra ciudad. A la antena repetidora de Canal 5 y Canal 3 le hizo un moño, la arrancó y la tiró, me acuerdo. Pero esa cola de tornado vino para Villa Gobernador Galvez. Y nosotros teníamos plantada aquí en este terreno, donde hoy tenemos el templo, una carpa. Un poquito más chica que estas dimensiones, pero vino esa cola de tornado para este lugar. Y yo creo que duró unos minutos, pero esos minutos parecían eternos. Retorció los hierros, hizo hilachas las lonas, las fue cortando como Gillette cuando entró. Recuerdo que esa tarde había una reunión de mujeres, les dije por favor que se vayan rápido, y estaba como Pablo, después todos me habían abandonado. Quedó el hermano Martínez, que era un poquito bastante gordito, y Ñanco estaba también. Y entre los 3 tratamos de controlar que no se lleve la carpa al viento. Pero pelear contra el viento es una cosa imposible. La devastó en unos minutos. Yo recuerdo que el cielo se puso color verde oscuro, y de repente vino el viento como una cosa impresionante. Nosotros queríamos con el hermano tratar de controlar para que no se lleve la carpa, la levantó, yo creo que la levantó unos 2,5 metros, 3 metros, y la quería lanzar para otro lugar. Yo me la juego, Señor, si tengo que morir con la carpa, muero con la carpa. Así que me puse en la carpa y la agarré, cosa de querer bajarla, y la empecé a bajar. Y el hermano al lado mío, tratando de hacer fuerza para abajo, pero el viento nos llevaba más para arriba, parecía. No podemos pelear contra el viento. Y estaba mi auto, el Senda, y estaba la motito de Ñanco también, que tratábamos de que la carpa estaba suspendida en el aire y no cayera sobre el auto ni sobre la moto. Pero estábamos ahí y digo, Señor, ¿qué hago? Y empezamos a orar y a clamar con el hermano. Me acuerdo que ahí aprendimos a clamar, como hay que clamar. Y gritábamos para que el Señor nos respondiera. Flameábamos en el aire nosotros, hasta que en algún momento se dio porque se rompió la carpa. Entonces cayó, ninguno nos lastimamos, el auto lo salvé, creo que la moto de Ñanco cayó encima de la carpa. Sostenidos por donde podíamos, estuvimos allí resistiendo, porque hay momentos donde lo único que uno puede hacer es resistir. La segunda experiencia que tuve fue en el auto yendo desde San Luis hasta la ciudad de San Martín, Mendoza. Si uno conoce el lugar, es un lugar de autopista. Y en un momento arrancó el viento, pero el viento de costado. Algunos decían que era una especie de sonda, algo así, el viento. Pero era un viento tan fuerte que lo que quería hacer el viento era hacerme desviar de la autopista. Y parecía que en algún momento, si uno no mantenía bien con fuerza el volante, nos íbamos a dar vuelta. Así que traté de aguantar lo que más podía. Parecía que en algún momento uno iba a ceder, pero recuerdo que lo pudo llevar a buen destino. Yo creo que son 60 kilómetros que hicimos en ese lugar, pero que hubiéramos hecho como 300 kilómetros. Era hacer fuerza y hacer fuerza y hacer fuerza y no ver nada porque era todo tierra. Lo único que sabía que iba por una autopista. Más o menos como 2 o 3 días me estuvo doliendo los brazos después de tanta fuerza que hice para sostener el auto. Los vientos, hermanos, son peligrosos. Pueden hacerte perder el equilibrio. Pueden moverte. Pueden romper cosas,
pueden llevarte cosas de mucho valor. Yo recuerdo que cuando entró el viento en la carpa, embolsó al púlpito de madera que teníamos y lo estampilló, se lo llevaba. Señor, digo, el púlpito nuestro, lo más querido que teníamos en ese momento. Puede causar erosión el viento, puede desgastar, puede hasta desviarte el viento hasta puede cansarte. Se hace muy difícil y muy trabajoso, por ejemplo, estar trabajando con un viento que continuamente te tiene que estar protegiendo. Por lo tanto, es fundamental aprender a manejar y a resistir los vientos de la vida, sobre todo si deseas crecer espiritualmente. En Proverbios capítulo 10, verso 25, hay una palabra que dice lo siguiente, Proverbios 10, 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Gloria a Dios. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, cuando llegan las tormentas de la vida, y a todos nos llegan las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, no existe una vida sin problemas. Por más que te vaya bien, por más que arranque bien, puedes arrancar bien tu vida matrimonial, puede arrancar bien hasta tu vida de noviazgo, y puede ser que llegue hasta unos años bastante lindos y uno puede decir, ¿y dónde están los problemas? Pero no existe una vida sin problemas. Ni siquiera llevando la mejor de las vidas podrás estar exentos de los problemas o las dificultades. Este texto de Proverbios nos dice que las personas justas tienen un cimiento fuerte que los mantendrá firme en medio de las tormentas de la vida. Es como que los justos corren con un poquito de ventaja sobre los que son perversos o incrédulos. La Biblia habla del viento y la utiliza como una metáfora, tanto para buenas cosas, porque por ejemplo, días pasados hemos hablado del viento y fuego del Espíritu Santo. Habla el viento con buenas cosas en la Biblia, pero también es como que se lo menciona haciendo mención de malas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla muchas veces de que existen vientos relacionales, vientos financieros, vientos espirituales, vientos que tienen que ver con lo físico, que van a venir contra tu vida. Y todos tienen algo en común: problemas, cambios, conflictos, tentaciones y sobre todo pruebas. Cuando vienen los vientos sobre tu vida, vienen para manifestar todas estas cosas. Todos estos tipos de vientos tienen algo en común. Escuche, por favor. Son incontrolables. No se puede pelear contra el viento. Por más que usted quiera hacerle frente, la fuerza del viento es una fuerza incontrolable, porque involucran no solamente a nosotros en el problema, sino involucran a otras personas en los problemas o en las situaciones que nos tocan vivir. Hay circunstancias que no están en nuestro control, no las podemos controlar, aunque están muy cerca nuestra, aunque nos rodeen, estén a nuestro alrededor. Nunca, absolutamente nadie puede controlar o pudo controlar el viento. Nosotros tampoco lo podemos controlar. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces que nosotros hagamos con las cosas que no tienen control en nuestras vidas? Dios quiere que aprendamos algo, y es a resistir. El título de mi mensaje en esta noche se llama así: resistir. Resistir. Cuando no puedes controlar a otra persona, cuando no puedes controlar la enfermedad que se abalanza sobre tu vida o sobre los tuyos, cuando no podés controlar lo que sucede en el país o la dirección que va tomando la cultura en este tiempo, o cómo actúa o cómo reacciona tu cónyuge,
lo que nos toca a nosotros es resistir. No podemos hacer otra cosa que resistir. ¿Cómo va, mi hermano? Estoy resistiendo. Estoy resistiendo. ¿Qué es resistir? Mantenerte firme sin daño ante una fuerza destructiva. Porque el enemigo utiliza estos vientos muchas veces para querer destruirte, pero usted dice, todavía, hermano, estoy intacto y sigo adelante. Esto no me va a destruir en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de vientos están soplando sobre tu vida en este tiempo? Pénsalo bien. ¿Están soplando vientos sobre tu vida? ¿Qué tipo de vientos incontrolables se levantan contra nuestra vida según la Biblia? En primer lugar, hay vientos que tratan de derribar tu vida. Y lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Note lo que dice este pasaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Note estas dos verdades, por favor. Jesús nos enseña en este pasaje, ya en la conclusión de su sermón, diciendo que conocer no es suficiente. No solamente nosotros nos congregamos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, no solamente todos los días leemos la palabra y dedicamos un tiempo para estudiar la Biblia, haciendo nuestro devocional. E inclusive nosotros como iglesia estudiamos en muchas áreas de la iglesia. Las mujeres estudian. ¿Estudian? Por favor, díganme, sí, estudiamos. ¿En la reunión de mujeres estudian? ¡Fua, Jesús! Amén, digan. Gloria a Dios. ¿Tenemos seminario? ¿Estudiamos la palabra? Dígame amén fuerte, a ver. Gloria a Dios. Estudiamos la palabra del Señor. ¿Los jóvenes estudian la palabra del Señor? Bien, ya entendí. ¿En la escuelita bíblica se estudia la palabra del Señor? ¿Los adolescentes estudian la palabra? Fíjense en cuántas áreas de nuestra iglesia estudiamos la palabra y podría seguir nombrando en otros lugares donde se sigue estudiando la palabra del Señor y queremos estudiar. Pero escuche, conocer la palabra del Señor no es suficiente. Hay que tratar de poner en obra lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor. Porque a todos nos gusta conocer lo que todavía no conocemos. Pero lo poco o lo mucho que usted conoce, la victoria va a estar cuando usted pone en obra lo que usted ya sabe. Si no practica lo que usted sabe, es como si fuera nada. Solo practicando lo aprendido te ayudará a resistir los vientos de las pruebas que van a venir sobre tu vida. Esto fue precisamente lo que Jesús dijo en esa conclusión del famoso Sermón del Monte. Lo leo de vuelta, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está diciendo, puso un buen cimiento. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Ahí está, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, le pasó lo mismo que al otro. Vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando una tormenta viene, suceden tres cosas según el pasaje. Número 1, descendió la lluvia, es decir que te atacan
el techo de tu vida. Vinieron ríos, atacan la base, es decir, el cimiento de tu vida. Soplaron vientos, es decir, que atacan las paredes de tu vida. Te atacan de todas partes. Así que usted va a recibir en algún momento ataque de arriba, ataque de abajo, ataque por los costados, es decir, de donde usted menos espera va a venir el ataque. Jesús enseña que la única manera de resistir estos fuertes vientos de la vida es poniendo por obra la palabra del Señor. Vientos que vienen sobre nuestras vidas, imposible de poder controlarlos. Lo mismo pasa cuando tenés un diagnóstico que no podés controlar. Fuiste al médico y te diagnosticó. Vos no podés controlar eso, pero recibís el diagnóstico. Es como un viento que viene sobre las paredes de tu vida. Cuando tienes una circunstancia que no puedes controlar, por ejemplo, un trámite que no depende, porque lo hiciste, pero no depende de ti. Un niño con capacidades especiales que no podés cambiarlo. Cuando tenés una incapacidad con la que tenés que lidiar el resto de tu vida. Y a medida que te haces más grande en la vida, vienen otras incapacidades con las cuales tenés que lidiar. Con la vista, con los dolores. Te duele acá, te duele allá, te duele por todas partes, te duele hasta levantarte, te duele acostarte. Acostado te duele también. No encontrás posición. Pero no depende de ti, porque ya hay cosas que es como ese viento imposible de poder controlar. ¿Qué haces con aquellas cosas entonces que no podés controlar? Tenés que poner en práctica todo lo que has aprendido durante todo este tiempo. Amén. Poner por obra la palabra del Señor. Pero la Biblia, ¿sabe qué dice? Acerca de este hombre, la casa no cayó. La casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. La roca en este pasaje es la palabra del Señor. Mientras que leas la Biblia, la estudies y la practiques, más fuerte, más firme va a ser tu casa. Va a estar fundamentada sobre la roca. Vas a tener un buen cimiento en tu vida. ¿Qué significa esto? Te pueden criticar. ¿A cuántos de ustedes les gusta que lo critiquen? A ninguno, bien. Usted igual que yo. Te pueden criticar, te pueden difamar. Es feo cuando te critican, ¿no? Cuando te difaman, te quitan la honra. Ya cuando alguien habló mal de ti es como que la otra persona no piensa más igual. Te pueden criticar, te pueden difamar. Puedes perder tu casa. Puedes perder a tu hijo, puedes perder una hermana, puedes perder a tu padre, puedes perder tu madre, puedes perder todo lo que está a tu alrededor. Puede que hasta los tuyos en alguna oportunidad no quieran ni siquiera seguir tus pasos. Que todos tus seres queridos en algún momento se desvíen tras el mundo, tras el diablo. Puedes tener 1000 pruebas y circunstancias que no puedes controlar. Pero si estás fundamentado sobre la roca, nada te dañará. Por más fuertes e intensos e incontrolables que sean los vientos, no te van a devastar, porque practicas lo que crees. Como dice Juan capítulo 13, versículo 17, ahora que saben estas cosas, Dios los va a bendecir por hacerlas. Gloria al Señor. Note que esta bendición solamente viene no por saber, sino por hacer. Amén. Entonces el secreto está en hacer la palabra del Señor. Santiago lo repite a esta verdad de otra forma. Dice, pero el que presta atención a la perfecta voluntad de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Mire estas 4 verdades. Es como que en un momento hay que leer, prestar atención intencionalmente. Estudio el texto intencionalmente. Después dice que la tengo que recordar a la palabra. Eso significa memorizarla. Si usted quiere recordar la palabra, memorícela.
Y después de todo esto dice, hay que obedecer la palabra, hay que ponerla por obra, hay que practicarla. Y en cuarto lugar, hay algo maravilloso. Esa persona es bienaventurada, feliz. ¿Cuántos quieren ser felices en esta vida? Entonces, mi hermano, a poner por obra todo lo aprendido. ¿Qué tipos de viento incontrolable se levantan contra tu vida? Entonces, según la Biblia, hay vientos que tratan de derribar tu vida, pero también, en segundo lugar, hay vientos que tratan de extraviarte de la verdad. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Dios nunca quiso que usted enfrente los vientos de enfermedad, los problemas financieros, la soledad, pérdidas de familiares, demoras, las dificultades de la vida, los conflictos espirituales que te tocan vivir. Dios no quiso que lo enfrentara solo. Él te ha provisto de una familia espiritual. ¿Cuántos aman la familia espiritual? Esta familia siempre está dispuesta a ayudarte y sobre todo a ayudarte a resistir en los embates de la vida. Pero para esto necesitas estar conectado con esta familia. Y estar conectado significa estar presente cuando hay que estar presente. Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino que tenemos que estar y ser parte integrante de la familia. ¿Por qué es necesario esto? Porque ellos quieren apoyarte, pero no te pueden apoyar si estás ausente. La Biblia declara en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y el Señor le proveyó una compañera a Adán. Pero no solamente lo dice en ese sentido, sino que es un principio que trasciende los tiempos. No es bueno que estés solo. Y no significa que solamente uno no está solo casándote, porque hay gente que se casa y parece que vive solo con el otro. O vive solo con otro, pero vive solo. ¿Por qué? Porque está ausente el otro. Pero qué bueno es tener una familia en la cual nosotros podemos estar en unidad, podemos apoyarnos. Por eso Jesús creó la iglesia, para que la iglesia sea una familia de apoyo. Leemos en Efesios capítulo 4, verso 11 lo siguiente. Y Él mismo, es decir, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Notó esa palabra? Vientos de doctrina. Vientos de doctrina. En este caso son doctrinas foráneas, es decir, nuevas doctrinas que aparecen, que no tienen nada que ver con la Biblia. Otra versión lo dice de esta forma, dice, para dejar de ser niños que cambian de creencia cada vez que alguien le dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Hay gente que deja de creer lo que le enseñaste porque vino alguien y le dijo, no, hay que creerlo de esta forma, o aparece en otro lugar, se congrega en otro lugar y dice, pero de ahora más voy a practicar esto. Resulta que 20 años estuviste en otro lugar que te enseñaron lo que es y ahora apareces con algo que te enseñaron que ni sabes si es bueno o malo porque ni le pasás el filtro de la palabra del Señor. Entonces hay vientos de doctrina. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Notemos algunas palabras que quiero resaltar. La primera, edificar. Dios nos dio una familia, Dios nos dio un grupo de apoyo para que nosotros podamos ir edificándonos. Esta familia es una familia que te ayuda a construir una mejor vida. Solamente es posible perteneciendo, estando en la familia. Otra palabra que es digna de resaltar es la palabra perfeccionar. Dios nos dio dones. Esos dones son hombres dotados con dones especiales. Acá, en este lugar, habla de apóstoles, habla de profetas, habla de evangelistas, habla de pastores y maestros. Hombres con capacidades especiales dadas de parte del Señor para poder ayudar en esa familia. Dios tiene esos dones que le llamamos dones ministeriales, capacidades especiales, que presenta aquí Pablo como que tienen un fin, y es evitar que te engañen. Ellos están puestos en la iglesia para evitar que caigas en el error. Porque dice la palabra que vienen vientos de doctrinas. Una buena expresión sería vientos de falsas doctrinas. Vientos de doctrinas nuevas, foráneas, extrañas. Y esto siempre sucedió y va a suceder. Por eso Dios nos concedió estos dones, que nos abren los ojos, que nos enseñan cómo realmente es la palabra, lo que Dios quiera en nuestra vida, porque siempre han surgido ideas de hombres, ideas nuevas. Hoy se les llama ideologías. Han surgido y surgirán a través de todos los tiempos. Y la gente cambia, y así como cambia, también cambia de opinión. Lo que en una década era bueno, en la otra década lo condenan. Las personas cambian, pero la verdad de Dios nunca cambia. Lo que no es verdad siempre se vuelve obsoleto y hay que renovar, y siempre va a venir una nueva idea que va a reemplazar a otra. La verdad de Dios jamás cambiará. Ellos te ayudan para no ser arrastrado, afirmándote en la verdad. Hermanos, vivimos tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Inclusive, hasta hoy ni siquiera se puede ver noticiero. Y usted dirá, ¿por qué, pastor, no recomienda ver los noticieros? Porque antes los noticieros te informaban. Hoy, cuando dan una noticia, lo que hacen es darte una opinión. Y dar una opinión no es informar. Porque cuando das una opinión, estás dando media verdad o una cara de la verdad. No te cuentan la otra cara de la verdad. Entonces te están dando una opinión. Y ellos están tratando de formarte una opinión. Y la opinión que quieren formarte es la de ellos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y discernir y entender bien qué clase de información estamos escuchando. ¿Cuánto me dicen amén a esto? No dan la imagen completa, sino solamente una parte. Pero yo le quiero felicitar a todos ustedes, hermanos, que permanecen en la verdad, que son parte de la familia de Dios. ¿Se acuerda cuando no podíamos congregarnos? No se acuerda más. Año 2020. Porque el COVID-19 empezó fines del 19, pero ya marzo de 2020 se acabó los cultos. Cerrado. Pero pudimos permanecer juntos. Usando la tecnología, cualquier medio que teníamos a disposición, lo usábamos para permanecer juntos. Y permanecimos. Y permanecemos. Y el hecho de poder permanecer hace de que usted no sea
llevado por todo viento de doctrina. Porque en ese tiempo toda la gente se volcó ¿a dónde? Para ver cultos y ver predicadores y ver... Hasta apareció el pastor Alvarenga en YouTube. Y sí, para tratar de corregir, que usted tenga la opción de escuchar la verdad. Porque si usted me dice, pastor, ¿cuánto hay de verdad y mentira en YouTube? Y más o menos yo calculo que un 80% es mentira. Es falso, es erróneo. Pero que en ese lugar se meta la palabra de verdad es algo importante. Porque siempre hay esperanza de que las personas puedan ser salvadas. Y ustedes permanecieron conectados siempre con la familia espiritual y por ende están conectados con la verdad. Y mi deseo y el deseo de Dios en la palabra es que permanezcas conectado siempre a la familia espiritual. ¿Qué tipo de vientos incontrolables entonces se van a levantar contra tu vida según la Biblia? Hay vientos que tratan de derribar tu vida, vientos que tratan de extraviarte la verdad, pero también hay un tercer viento que es un viento que trata de desviar tu enfoque. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, verso 23. Un viento que trata de desviar tu enfoque. ¿Hacia dónde miras? Debes enfocarte siempre como cristiano, como hijo de Dios, en la grandeza de Dios. Cuando atraviesas una circunstancia fuera de tu control, debes recordar que quizás esté fuera de tu control, pero nunca estará fuera del control de Dios. Podrá estar fuera de tu control, pero no del control de Dios. Por eso enfocarte en la grandeza de Dios, eso en la Biblia lo llama adoración. Necesitamos ser más adoradores de Dios. Que la circunstancia que nos toca atravesar nos lleve a rendirnos más a Dios, a humillarnos más ante Dios y que nuestra mirada jamás salga de Dios. La adoración es la clave para poder resistir las cosas incontrolables. La adoración te hace enfocar en su grandeza, te hace enfocar en su poder incomparable. Por lo tanto, enfócate en Dios, no te enfoques en la tormenta temporal que viene sobre tu vida para devastarte, sino enfoca tu mirada espiritual en el Señor. Como dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien lo dijo de esta manera y me gustó y lo pude escribir. Escuche, no le digas a Dios cuán grande es tu tormenta, sino dile a tu tormenta lo grande que es tu Dios. ¿Amén? ¿Lo anotó? No le digas a Dios cuán grande es tu tormenta. Dios, mira esta tormenta, me quiere avasallar, me quiere matar. No, dile a tu tormenta lo grande que es tu Dios. Gloria al Señor. Cuando haya cosas fuera de tu control, repito, un diagnóstico médico, tu esposa que no quiere saber nada de las cosas de Dios, o tu esposo que ya no quiere venir a congregarse contigo, o tu hijo cayó en la droga, está fuera de control. Piensa solo en esto, en la grandeza de Dios, y vuelve una y otra vez a enfocarte en la grandeza de Dios. No puedes controlar eso, no lo puedes controlar, pero enfócate en la grandeza de Dios. Él realmente es grande, grande y maravillosas son sus obras. Su grandeza es inescrutable. Y hay una historia ahí en Mateo capítulo 8 que ilustra perfectamente esta verdad. Dice el versículo 23, Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Gloria al Señor. Dicen los comentaristas que como el mar de Galilea es como un lago en realidad, se levantan de repente, sin previo aviso,
tremendas tempestades. Esto sucede hasta el tiempo de hoy. Sin previo aviso vas navegando en una barca o en alguna lancha grande y viene sobre tu vida una gran tempestad. Las olas, dice que trataban de anegar la barca, la cubrían. Yo no sé a cuánto de ustedes le gusta andar en lancha o en una barca, pero a algunos nos hace orar fuerte en ese lugar. Imagínense, y quiero que se ubiquen esto, la mayoría de los discípulos eran pescadores. Se ganaban la vida pescando, es decir, que no era la primera tempestad que a ellos les tocaba pasar. Sabían de esto. Estaban muy acostumbrados a las tormentas que se levantaban de repente. Pero esta tormenta le dio miedo, le dio temor. Y el miedo te paraliza. Y el miedo te hace perder la fe. Al punto que comenzaron a gritar desesperados porque parecía que estaban a punto de perder la vida, estaban ahogándose. La barca estaba cargándose de agua, se llenó de agua. Y el maestro durmiendo. Jesús dormía en medio de esa tempestad. Para mí que ellos percibieron que había algo que no era normal. Y dice la palabra, y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: antes que nada, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Antes de hablarle a la tormenta, antes de hacer algo, antes de ayudarle, antes de socorrerle, lo primero que fue, trató con ellos, como Dios también quiere tratar con nosotros. Cuando estemos en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de los vientos, el Señor te va a preguntar lo mismo: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Le está diciendo: ¿dónde está su fe? Si usted lee el contexto de todo el capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Mateo trata de describir el gran poder de Jesús. Él sanó a los enfermos. Él había echado fuera demonios. Había hecho milagros extraordinarios. Había sanado hasta distancia. Había sacado la lepra de un leproso con tan solamente tocarlo. Desapareció la lepra. Y le puedo contar un montón de milagros que el Señor hizo. Capítulo 8 de Mateo. Así que motivos para creer le sobraban a los discípulos. Eran como nosotros los discípulos, que cuando había que recordar y hacer memoria, se nos hace una laguna y perdemos la memoria y no nos acordamos, ni siquiera en quién creemos. Lo único que nos acordamos son ciertos celulares para llamar urgente pidiendo ayuda. Pero ahí estaba, le dice: antes que nada, muchachos, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres maravillados decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto tienen ese Jesús? Los vientos y el mar le obedecen. Si la naturaleza le obedece, si el mundo espiritual aún le obedecen, no hay nada que no le pueda desobedecer. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ante Él toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén a esto? Los discípulos estaban asombrados por lo que hizo Jesús. De repente ya no tienen más miedo. Claro, actuó el Señor. Ahora le adoran. ¿Quién como tú, Señor? ¿Qué hubiera hecho usted? Le adoraron al Señor. Vieron el poder de Jesús, que tiene sobre todas las cosas. Y quiero decirte algo, mi hermano. Si Jesús, como los discípulos, si Jesús está en tu barca,
no existe posibilidad de que tu barca se hunda. Si Jesús está en tu vida, no hay posibilidad de que tu vida se hunda. Si Jesús está en tu hogar, no hay posibilidad de que tu hogar se hunda. Pero tienes que asegurarte en esta noche de llevar a Jesús a tu casa, a tu hogar, a tu vida. Esa es tu responsabilidad. Si Jesús está en tu barca, ¿a qué le temes? ¿Qué es más grande que Jesús? ¿Alguien me puede decir, ¿habrá algo más grande que Jesús? Cuando haya cosas entonces imposibles de controlar sobre tu vida, un consejo: adora a Jesús, reconoce su grandeza y dile: Señor, tú eres más grande que todo esto, tú eres más grande que mi enfermedad, tú eres más grande que esto que no puedo controlar sobre mi vida. Tenemos mucho temor a las cosas que muchas veces nosotros no podemos controlar. Te achicaron el salario. Bueno, no lo podés controlar. Adorá al Señor. ¿Le tenés miedo a la inflación? Bueno, no depende de nosotros ni de tu vida, por lo menos. Adorá al Señor. Adorá cuando no entendés lo que te pasa o lo que ha venido sobre tu vida. Tómate un tiempo para adorar y reconocer la grandeza de tu Dios. ¿Te da miedo el riesgo país? Y usted dirá, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero todo el mundo le tiene miedo al riesgo país. Si no entendés, adorá al Señor. ¿Le tenés miedo a la capa de ozono? Que haga tanto calor que te queme la cabeza. Adorá al Señor. Adorá al Señor. ¿Le tenés miedo al cambio climático? Que llueva por exceso, que haga frío por exceso. ¿Le tenés miedo a todas estas cosas? Quiero decirte que Jesucristo es más grande que todas estas cosas. Hay solamente cosas que generan preocupación, miedo, temor. Los vientos pueden llevarte hacia cualquier dirección y parece que te quieren arrastrar. Pero permite que los vientos que vengan sobre tu vida únicamente te conduzcan a adorar el nombre del Señor. Elige siempre adorar. No elijas el miedo, porque adorar te va a llevar a reconocer la grandeza de tu Dios. Hemos visto entonces 3 tipos de viento. Hay vientos que tratan de derribar tu vida, otros que tratan de extraviarte de la verdad, y este último que trata de desviar tu enfoque del Señor. Mis hermanos, la vida está llena de problemas, dificultades, problemas tanto personales como problemas externos, que en realidad todos estos no se pueden controlar. Sin embargo, aquellos que tienen un cimiento fuerte y estable, dice la palabra que pueden resistir todas las adversidades de la vida. Están mejor preparados para enfrentar la vida. Por eso es importante aprender a resistir y mantenerte firme ante las fuerzas destructivas que se presentan, confiando en que Dios nos dará siempre la fortaleza para resistir y permanecer firme ante los desafíos que se nos presentan todos los días de nuestra vida. Entonces, para resistir, hay que poner por obra todo lo aprendido. Número 2, hay que permanecer conectado siempre con la familia espiritual. Y número 3, hay que enfocarse solamente en la grandeza de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Qué les parece si oramos al Señor? Amén. Quizás los vientos vinieron contra tu vida, contra tu hogar. Estás bajo ataque, pero hoy es una buena noche para decirle: en el nombre de Jesús, yo voy a resistir. Voy a resistir. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Oremos. Tómate un momento, porque quizás este es el momento donde la estás pasando bien, pero alguien de tu familia espiritual a lo mejor la está pasando muy mal y vino con las últimas fuerzas a este lugar.
vino diciéndole: Señor, ya no tengo ni esperanza, no sé más en quién creer, me está pasando esto, aquello y lo otro. De repente se ha levantado sobre su vida una tempestad que parece que se va a anegar, y está clamando de miedo, está desesperado, no sabe en qué creer. Pero en esta noche aparece la palabra del Señor y te dice: ¿a qué tienen miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando Jesús está en la barca, no hay por qué temer y hay que creer en el gran poder de Dios. Oremos al Señor. Póngase de pie, mi hermano, en el nombre de Jesús.